bancario y comercial. Vamos a ver en este momento la segunda parte de la introducción al sistema financiero. Estuvimos viendo conceptos como qué cosa era el banco, la intermediación financiera. También hablamos acerca de las centrales de riesgo, mercado, productos pasivos, activos. Conversamos también acerca de los agentes superavitarios, deficitarios y en esta oportunidad, en esta segunda parte, vamos a ver productos pasivos y las operaciones que están adheridas a ellas. Como estuvimos conversando, los productos pasivos de las entidades vienen a ser las cuentas de ahorro, CTS, inversiones, cuentas corrientes y algunos instrumentos financieros adicionales. En este caso vamos a ver el impuesto a las transacciones financieras. ¿Qué es el ITF y en qué afecta a determinadas transacciones? Hablamos tanto en soles como en dólares con un porcentaje del 0.005% del monto total de la operación, como en los retiros o depósitos en efectivos hechos en cualquier cuenta abierta en alguna empresa del sistema financiero. Todas las operaciones que yo deseo realizar van a estar afectadas por el ITF. Por eso, cuando tú te acercas a una ventanilla o agencia de una caja cooperativa, y deseo realizar un depósito, es decir, llevo el dinero a ventanilla ordenando que sea depositado a una cuenta. Esta cuenta puede ser mía o puede ser de terceros. Entonces, el cajero me va a preguntar dependiendo de la cantidad. ¿Desea que se cobre el ITF aparte o lo descuento del depósito? Pues te va a dar las dos alternativas, ¿no? Tú vas a escoger la que mejor te convenga, teniendo en cuenta que si tengo que realizar un depósito al proveedor de 1.000 soles, le tiene que llegar íntegro, ¿verdad? Por lo tanto, debería pagar el ITF aparte, a menos que yo le diga, bueno, cóbrelo de ahí mismo, lo van a descontar directamente y no le llegaría al proveedor íntegro, sino ya no le llegarían 1.000 soles, sino le llegarían 999.95. Hay que tener siempre cuidado con estos datos al momento de hacer depósitos como también retiros de los productos pasivos. Ahora, si hablamos de quienes tienen que pagar el ITF, los titulares de cuentas de depósito abiertas en el sistema financiero respecto de las acreditaciones de dinero en dichas cuentas o de los débitos que se efectúen con cargo a dichas cuentas, salvo que las mismas se encuentren exoneradas. Los titulares, quienes realizan las operaciones como depósito o retiro, son las que realizan el pago del ITF. Y ahora, decíamos que habían unas cuentas exoneradas, ¿no? ¿Cuáles son las exoneradas? Pues van a ser las cuentas sueldo, las CTS, compensación por tiempo de servicio. Como es sabido, a las personas que trabajan en el sector público o privado se les apertura una cuenta CTS al mismo instante que se apertura una cuenta sueldo o donde les pagan su salario. Dos, una cuenta sueldo y una CTS. Muchas veces te dan dos tarjetas, pero puedes pedir que la tarjeta de CTS se cargue en la cuenta sueldo para que solamente lleven consigo una sola tarjeta. En el tema de CTS se realizan los depósitos, o como sabemos es un sueldo al año partido en la mitad en mayo y otro en noviembre. Las empresas tienen hasta la quincena de esos meses para depositarles la CTS. Los sujetos que compren en efectivo cheques de gerencia, certificados bancarios, cheques de viajero u otros determinados instrumentos financieros tendrán que asumir al impuesto, este impuesto de las transacciones financieras, ¿no? Es un pequeño porcentaje, por ejemplo, de cada 20.000 soles, ¿cuánto se va a cobrar? Se cobrará un sol. Es bastante bajo, ¿no? Porque lo multiplicamos 20.000 por 0.05%, es decir, 20.000 por 0.005 entre 100. Le da igual a 1. Quiere decir que si yo realizo las operaciones y son más pequeñas, por ejemplo, si realizo una operación de 10.000, pues van a ser 50 céntimos y así sucesivamente. Todo depósito o retiro de dinero en cuentas bancarias paga el impuesto el titular de las cuentas, salvo la cuenta sueldo o CTS. Y si yo realizo, por ejemplo, un depósito a María, ¿quién paga el ITF? ¿Yo o María? ¿Quién va a pagar? Va a realizar el pago quien hace la operación titular de la cuenta, o sea, yo. Yo que ejecuto la operación asumo el impuesto. Ahora, si yo deposito y mi cuenta es Interbank y la cuenta de María es BCP, la transferencia no es inmediata, ¿verdad? ¿Por qué no es inmediata?
porque todas las transferencias pasan por la Cámara de Compensaciones del Banco Central de Reserva y tienen un lapso de validación de datos. Por lo general, en la práctica se tarda 24 horas. En la parte teórica, ustedes van a encontrar que ese tiempo se prolonga a 48 horas. Profesora, ¿y por qué la diferencia? Porque en el día a día, si realizo una transferencia interbancaria de Interbank a BCP, pasa por la validación quien verifica la información del que envía al que recibe. Recuerden que una cuenta de ahorros puede estar abierta o habilitada, pero también puede estar bloqueada, anulada o cancelada. Por lo tanto, se necesita verificar toda esa información para poder realizar la transferencia. Si realizo una transferencia antes de las 11 de la mañana, la estoy visualizando el mismo día a partir de las 5 de la tarde. Si estamos hablando claramente de lunes a viernes, ¿no? Como sabemos, la Cámara de Compensaciones Electrónicas del Banco Central de Reserva, por ser una entidad del Estado, labora de lunes a viernes. Si lo realizamos el día viernes, pasada las 11 a.m., todas las operaciones de transferencias se visualizan al día siguiente, es sábado. Por lo tanto, esa operación ya no queda para el día sábado, sino para el día lunes, y con eso se cumple la teoría de 48 horas. Sin embargo, en la práctica del día a día dentro de la entidad financiera pueden transcurrir solo 24 horas. Ahora, la cancelación en efectivo de préstamos bancarios sin uso de cuentas, es decir, efectivo, paga el impuesto el titular del crédito, quien realiza el pago, salvo que sea de mi vivienda o techo propio. Quiere decir que si tengo tarjetas de crédito, crédito vehicular, préstamo personal y quiero realizar pagos de mi cuota, a ellos tendré que añadir el ITF. Como verán, todas las operaciones son añadidas, se les añade el ITF. Compra en efectivo de cheques de gerencia, de viajero u otros, paga el impuesto quien compra el instrumento financiero. Respecto al tema de compras de cheque de gerencia, facilita a que muchas personas no porten grandes cantidades de dinero. Con este cheque movilizo enormes cantidades sin tener el efectivo en el bolsillo. Ahora, envíos de dinero sin utilizar cuentas bancarias ni de origen ni de destino, paga el impuesto quien ordena la transferencia en efectivo. Si, por ejemplo, yo le realizo un giro a un tío mío y no tiene una cuenta bancaria, me dan un código y tengo que pagar el ITF. Quien envía el dinero, es decir, yo, para que mi familiar retire los 500 soles íntegros, quien ordena la transferencia, deposito los 500 soles y adicional el 0.05% de ese monto. Adicional, obviamente, las comisiones que me van a cobrar por transferir el dinero, ¿no? Porque la transferencia del dinero viene a ser un servicio del banco y hay que pagar por ello. Por ejemplo, Juan recibe un préstamo en efectivo del banco por $10,000. El impuesto a cobrar a Juan, ¿cuánto sería? Pues vamos a decir que vamos a multiplicar 10,000 por 0.05% y me dará 0.50 centavos de dólar que tendría que adicionar para desembolsar. Ahora, si no tengo los 0.50 centavos de dólar, no es problema. Digo que lo descuenten y lo recibo y ya no voy a recibir los 10,000, sino voy a recibir 9,999.50. Ahora, el ejemplo 2 nos dice, si usted tiene una cuenta de ahorro y deposita 650 soles, luego retira 300 soles y después retira 250 soles. ¿Cuánto le cargan de ITF por las tres? Puede hacerlo de dos maneras, obteniendo el ITF de 650 y por separado. La segunda opción es sumar todo y me da la cantidad de 1,200. Al multiplicarlo por 0.05%, me da de respuesta, ¿cuál es la respuesta? 0.06 soles. Quiere decir que después de realizar estos depósitos, la cantidad de ITF es de 0.006 centavos, ¿verdad? Veamos algunos casos prácticos para ejercitar, ya que el mayor número de operaciones que realizamos en una agencia durante el día van a hacer el cálculo de estos ITFs. Si, por ejemplo, vamos a ver, si deposito en una cuenta corriente en ventanilla 500 soles, ¿cuánto será el ITF? A ver, lo van calculando y luego lo verificamos. Recuerden que la práctica hace el maestro y estas operaciones son las que más se realizan en el día. Deben tenerlo muy claro para evitar errores. Vamos a dar unos segundos. Bien,
El segundo es, si pago la cuota de la tarjeta de crédito en ventanilla, 1.300 soles, ¿cuánto será el ITF? Bien. Si envío por agencia una remesa a Pucallpa por $250, ¿cuánto será el ITF? 4. Si retiro de mi cuenta CTS por ventanilla $80, ¿cuánto será el ITF? 5. Si pago por ventanilla mi recibo de cable 120 soles, ¿cuánto será el ITF? La primera respuesta es 0.025, ¿verdad? La segunda, vamos a ver, 0.065, hasta ahí estamos bien. El tercero, la respuesta es 0.0125. La cuarta pregunta, la respuesta es 00, ninguno. Recordar que estas cuentas están exoneradas. Mucho ojo al realizar operaciones mecánicas. Pago de haberes donde recibo mi sueldo y mi cuenta CTS están exoneradas. Finalmente, la respuesta 5, vamos a decir que es 0.00, hay una milésima por ahí, pero cuando multiplicamos una cantidad de 100, se hace muy pequeñita, sería algo de 0.006 y le estoy poniendo por esa razón 0.00. Hasta aquí hemos visto los ITFs y las operaciones en depósitos o retiro. Esto es tanto en productos pasivos, que sabemos es cuentas de ahorro, cuentas corrientes, inversiones, certificados bancarios. También, si yo quiero pagar mi tarjeta de crédito, activos son aquellos que generan ingresos al banco. ¿Recuerdan? Las tarjetas de crédito, crédito personal, vehiculares, hipotecarios, intereses activos para el banco. Nos vemos en la siguiente clase.